Listo, Elaine. Okay. Buenos días a todos. Bienvenidos al foro sobre la situación de los servicios públicos en Venezuela, capítulo Punto Fijo. El día de hoy vamos a contar con la presentación de Julio Cubas por parte del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con Manuel Sánchez de parte de la Coalición Anticorrupción y culminamos con Agustina Domínguez de Creemos Alianza Ciudadana. Así que le doy paso a Julio Cubas para iniciar este foro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, gracias Elaine, gracias por la presentación y gracias a todos los que han apoyado y participado de una u otra forma en la coordinación de esta actividad, que básicamente se trata de llevarles a ustedes información de lo que es el balance de los servicios públicos en Venezuela a través de nuestra más reciente encuesta que logramos hacer en diciembre de 2019 sobre lo que es la percepción ciudadana de los servicios públicos en el país, especialmente en 10 de las principales ciudades del país. Por supuesto, Punto Fijo es uno de los centros urbanos que más sale a relucir en muchos casos, sobre todo en el tema del agua. Y bueno, sin extenderme mucho más, déjenme compartir pantalla para iniciar la presentación. No sé si están viendo allí. Ok. Ok. Ya, esto se puso un poquito lento acá. Bueno, nosotros como Observatorio de Servicios Públicos venimos trabajando desde el principio del año 2018 en hacer un balance con una frecuencia al menos trimestral de lo que es la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano y gas doméstico. Para ello, como les mencioné anteriormente, distintas ciudades ubicadas en regiones geográficas diferentes del país de forma de lograr obtener lo que es el contraste y la opinión de los ciudadanos, relacionada también y vinculada con lo que es las diferencias que pueden presentarse en nivel, tanto a nivel geográfico como ambiental, como socioeconómico en cada una de estas regiones y poder establecer estas comparaciones. Para nuestro último estudio evaluamos las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Punto Fijo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barinas y Por la Mar. Todas ellas con una muestra estadísticamente significativa de manera de poder hacer diferencia a nivel de cada centro urbano. Entrando ya propiamente en materia, el primer servicio, digamos, evaluado y reflejado acá es el servicio de agua potable. Hemos visto que el servicio de agua potable, su problema básicamente radica en la frecuencia con la que se está recibiendo el servicio. Vemos que el acceso siempre se ha mantenido alto, por encima del 92-93%, o sea, lo que es el acceso formal por tubería de las viviendas. Sin embargo, la valoración de calidad de este servicio es la más baja. Un 66% de los ciudadanos la valoran de manera negativa, y cuando vemos aquí en la esquina superior derecha de la lámina los niveles de aceptación ya graficados en la proporción de usuarios que pueden valorar el servicio de manera positiva en cada ciudad, vemos como Punto Fijo ostenta la posición más baja. Estamos hablando de que solamente un 5.3% de los habitantes de Punto Fijo la pueden valorar o decir algo positivo del servicio, seguido por Maracaibo, por la Mar, por Ciudad Bolívar, y en el otro extremo tenemos a San Cristóbal, tal vez la ciudad con mejor valoración del servicio de agua potable. Ahora bien, hablábamos de la frecuencia. Vemos en la gráfica inferior de la lámina cómo estas barras de azul más oscuro totalizan casi un 40% del total de las personas que indican tener un esquema de racionamiento que puede ir de 1 a 4 días a la semana. Y luego tenemos esta barra
que son como color rosado, como color ladrillo, que son personas que están, o grupos familiares que están en, digamos, un esquema mucho más complejo en el que tienen agua de 1 o 2 veces al mes. Sin embargo, tenemos un 13% de los habitantes que indican que no reciben el servicio actualmente, aunque están conectados a tuberías. En contraste, solamente un 16.7% indica que la recibe de manera continua. Y vemos nuevamente a punto fijo, cuando graficamos quienes no lo reciben actualmente, vemos a punto fijo liderando esta escala, cuando un 53.3% de los ciudadanos de esta localidad indican no recibir el agua de manera oportuna. Es tan irregular que las personas indican que no la reciben. Lejos le sigue Ciudad Bolívar y Maracaibo con 29.2 y 22.7%. Ahora bien, ante estas dificultades, ¿qué medidas están tomando las personas? Era una interrogante que teníamos cuando iniciamos estos estudios. Bueno, hay varias medidas que todas se terminan traduciendo básicamente en almacenar agua en los hogares. Un 44% indicó de manera espontánea que almacena agua, otro 23.7% paga un cisterna, otro 13% lo trae, lo acarrea de otros sitios. Pero al fin y al cabo esto se suma en un 94, casi 94% de hogares que están almacenando agua. Y de este grupo, casi un 40% tiene reservas hasta para más de 5 días. Hablemos de este grupo de 13%, que tal vez puede ser el más vulnerable, en términos de que son personas que están agarrando el agua físicamente hasta su hogar. En este sentido, estas personas están manteniendo el agua de casa de vecinos, de algún vecino, familiar o amigo. Si sumamos estas dos opciones que están de primeras en la lámina, vamos a tener casi un 53% de personas que están haciendo esta práctica, que físicamente están cargando cualquier tipo de contenedor, desde casa de un vecino, un familiar o de un amigo hasta su casa, o un 15% que va a fuentes de agua superficial para llenar estos envases, o un 11% que está tomando el agua de, digamos, tuberías o de fugas que hay en tuberías matrices, que de hecho Punto Fijo es donde en mayor medida se observa esta opción. El caso, por ejemplo, de los pimpineros, que también fue algo que nos llamó la atención cuando estuvimos allá también haciendo, capturando imágenes de la situación. En cuanto a las distancias, pues hay indicadores que indican que tal vez la distancia óptima o aceptable sería un mínimo de 100 metros, pero vemos que hay un 28.8% de las personas que están recorriendo de 100 a 1000 metros y hasta un 34% que recorren más de 1000 metros para obtener agua y acarrearla hasta su hogar. Cuando hacemos el comparativo a nivel de ciudades, vemos por un lado, del lado izquierdo de la gráfica, acá graficamos fue las distancias que están recorriendo para recargar estos contenedores o estos envases. El verde de color oscuro significa mayores distancias recorridas. Vemos nuevamente Punto Fijo acá, como la ciudad que en mayor proporción sus habitantes recorren mayores distancias para lograr obtener el agua, seguida por Ciudad Bolívar y por La Mar. En cuanto al tema de almacenamiento, vemos que los mayores índices de almacenamiento del lado derecho de la lámina, que es en la barra de azul oscuro, es el porcentaje de hogares que tienen reservas para más de 5 días. Y en este caso lo lideran por La Mar, Maracaibo y en tercer lugar Punto Fijo. Tenemos el otro extremo de la escala a San Cristóbal, que aunque es la ciudad que mejor valora el servicio de agua, igualmente un 57% de sus hogares tienen reservas para entre 1 y 3 días. Ahora bien, el agua vista desde el punto de la percepción del consumo humano como un bien para cocinar, para hidratarse. ¿Qué opciones hacen o en qué incurren las personas para potabilizar el agua que van a consumir? Bueno, la primera opción, la más común, la más económica, es hervir el agua. Casi un 40% de los hogares de las 10 ciudades encuestadas hacen esta práctica. Pero en segundo lugar, prevalece la opción de comprar agua embotellada, práctica que se hace mucho más común en ciudades como Valencia y Ciudad Bolívar, donde es la primera opción de consumo de agua potable. Y esto se le ve como una desconfianza que tienen los habitantes de estas dos localidades del agua que están recibiendo en sus grifos, que para garantizar que el agua que consuman sea de calidad, pues prefieren hacer este gasto, incurrir en esta erogación, que es comprar agua embotellada, más allá de filtrarla o de hervirla. Y en tercer lugar,
pues está el uso del filtro. Estas tres modalidades, hervir, comprar agua embotellada y usar filtro, suman el 84% de las respuestas que registramos. Ahora bien, esto también está vinculado a temas de salud. Por ejemplo, nosotros preguntamos sobre la presencia de enfermedades en los hogares vinculadas a las deficiencias con el agua. Y vimos que casi un 23% de los encuestados indicaron que al menos un miembro del hogar había presentado una enfermedad asociada a la falta de agua, destacando cuando la vemos a nivel de ciudades, como Maracaibo es la que prevalece en este sentido, seguido de Valencia y de Punto Fijo en tercer lugar. Las enfermedades más comunes que registraron las personas están vinculadas a enfermedades de tipo gastrointestinal y enfermedades de la piel. Ahora bien, más allá de la cifra y los números, nosotros pues hemos hecho la labor de recorrer varias de las ciudades que estamos estudiando para capturar en imágenes lo que es la situación y las experiencias de las personas de cara a la deficiencia de estos servicios. Ya tenemos imágenes, casos como el de Maracaibo, las personas yendo a algunos lugares públicos para lograr llenar los envases, yendo a lo que llaman las cañadas para de cualquier toma poder llenar los recipientes. Acá igualmente en Barquisimeto, en algunas tuberías matrices, la gente gaseándose o llenando con envases. Igualmente el caso de Valencia. El caso de Punto Fijo también, digámoslo, más recientemente lo graficamos. Vimos, no coloqué imágenes acá para no sobrecargar la presentación, pero el caso de las tomas en las tuberías matrices, el caso de los pimpineros, que fue algo que nos llamó la atención y que vimos como algo mucho más establecido en la ciudad de Punto Fijo en comparación al resto de los centros urbanos con dificultades de cara al servicio de agua potable. Ahora bien, hablando de la energía eléctrica, tal vez nosotros le llamamos el servicio de los servicios por el hecho de que en el momento en el que falla la electricidad van a fallar en cadena el resto de los servicios. Primero que nada, evaluamos lo que es el acceso formal al servicio de energía eléctrica, viendo que un 72% de los encuestados en estas 10 ciudades está conectado al servicio de manera formal. El acceso al servicio y por otra parte lo que es la valoración de calidad del servicio. Vemos que la energía eléctrica, el servicio que en segunda posición luego del agua, cuenta con más bajos niveles de aceptación. Por ejemplo, vemos acá en la parte inferior izquierda de la lámina como casi un 60%, 58.8% de los encuestados valoran de manera negativa el servicio. Y esto es una tendencia que se dio en mayor medida en las ciudades del occidente del país, como por ejemplo, vemos acá en la parte inferior derecha de la lámina, como San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto tienen los más bajos niveles de aceptación. En cuarto lugar, le sigue Punto Fijo y luego Barinas. Vemos cómo es una tendencia en la que el occidente del país presenta los más bajos niveles de aceptación del servicio. Y esto en buena medida tiene la explicación en que son centros urbanos que están mucho más distantes de nuestra fuente primaria de energía eléctrica, que en este caso es el GURI, para lo cual se requiere de mayor logística, de mayor infraestructura, mayores operaciones para lograr hacer la energía, haciéndolos más vulnerables a cualquier falla del sistema. Vemos acá cómo esa valoración del servicio también está en función de la frecuencia en que ocurren las interrupciones. Por ejemplo, vemos para el total nacional, acá del lado izquierdo de la lámina, casi nunca experimentan apagones un 20% de la población. Luego, personas que tienen apagones de 1 o 4 días a la semana, un 27.8%. Y en total, un 40% de los encuestados en estas 10 ciudades indica que presenta apagones con una frecuencia diaria. De hecho, 19% de estos le indican presentarlo más de una vez al día. Y esto, cuando lo relacionamos con el tema de calidad, vemos en la lámina, en la gráfica de la derecha, en la parte superior, cómo el número o la cantidad de personas expuestas a apagones con una frecuencia diaria es mayor en las mismas ciudades que tienen más bajos niveles de aceptación. San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Barinas y Punto Fijo. Vemos esa misma tendencia a través del occidente del territorio nacional, un comportamiento que es diferente al centro y el oriente del país. El oriente con otras dificultades de cara a la calidad del servicio, pero bueno, no expuesto a tantas interrupciones como es el caso del occidente del país. Acá pues le dejamos esta gráfica también para mostrar este dato, que es la disposición a pagar mejores tarifas en el caso de que mejore el servicio. Si vemos el muy dispuesto y el algo dispuesto, tenemos cerca de un 87% de las personas
que estarían dispuestos a pagar mejores tarifas bajo este escenario en el que los servicios mejoraran en su desempeño. Acá también pues imágenes relativas a el servicio de energía eléctrica, casos como el de Maracaibo, tal vez uno de los más graves, personas tratando de hacer pagos o transacciones bancarias a través de los teléfonos en un momento de falla de energía, las personas encendiendo las hornillas de gas, las estufas en su casa para iluminar parte del hogar, o familias completas pues esperando fuera de la vivienda a que se restablezca el servicio. Ahora bien, hablemos ahora del gas. Estamos hablando de agua, electricidad y gas, tal vez tres de los servicios con mayores impactos sobre la calidad de vida de la población. Y luego les mostraré los efectos que estos tres servicios pueden tener en la rutina. Pero ahora bien, el tema del gas, ¿por qué tiene tanta importancia? Bueno, porque nosotros pudimos detectar que un 94% de los encuestados están, de los encuestados, sí, totalmente, de estas 10 ciudades, dependen del servicio de gas para cocinar o transformar los alimentos en sus viviendas. Pero de este grupo, solamente un 19.4% tiene acceso a gas directo. El resto, más del 80%, depende de la recarga del cilindro o la bombona. Y es aquí donde el año pasado en particular vimos dificultades en el primer semestre vinculadas a la distribución de la bombona. Por ejemplo, acá en la parte superior derecha de la lámina, vemos este indicador, bueno, esto es para datos de diciembre de 2019, casi un 32% de los encuestados no recibían la bombona de manera oportuna, pero para junio de 2019 esta cifra era del 58%, era mucho mayor la proporción de personas que indicaban no recibir la bombona. Esto fue mejorando paulatinamente en términos generales, y la única medida importante que se tomó en ese momento, en ese periodo estudiado, es pasar las competencias de distribución de gas a gobernaciones y alcaldías, que tal vez conocían mejor dónde estaban las demandas y necesidades locales. Ahora bien, en ese proceso también se incrementaron los montos y las tarifas pagadas por la recarga, así como las formas de pago fueron cambiando también, porque a principios de 2019 una de las dificultades estaba vinculada seriamente al pago únicamente en efectivo. Por supuesto, hubo una mejora generalizada, pero ciudades que venían ya presentando dificultades mantuvieron tendencias similares. Casos como el de Punto Fijo, casos como el de San Cristóbal, como el de Maracaibo. San Cristóbal incluso con, digamos, la dificultad de que debían cancelar esta recarga en moneda extranjera. Es la ciudad que en mayor medida está cancelando, casi un 30% de sus ciudadanos están cancelando la recarga en pesos colombianos. Y son ciudades, y es lo que les voy a mostrar en esta gráfica, vemos acá la barra roja, son las personas que no lo reciben, y la barra gris es aquellos hogares que dependen de la bombona, y la azul es aquellos que están pagando más de 25.000 bolívares por esta recarga. Lo que vemos de izquierda a derecha es como en la medida también de que más dependen y de que no están recibiendo o indican no recibir de manera oportuna, también se pagan montos más altos. Y eso también porque son ciudades en las que ante la carencia y la escasez del recurso se forman mercados negros, mercados paralelos especulativos con este recurso y termina el usuario final pagando más por la recarga. Bueno, igualmente imágenes asociadas al servicio de gas, las esperas en los sitios de llenado para lograr hacer, digamos, la recarga, casos como el de Barquisimeto, igualmente casos como el de Valencia, que las personas pues terminan empleando mucho tiempo para lograr hacer este tipo de colas. Bueno, estos son datos de diciembre de 2019 y las imágenes igual son de 2019. Esperamos este año luego de pasar, digamos, todo este proceso de distanciamiento social, reactivar y, bueno, actualizar muchos de los datos y de las imágenes también. Ahora lo que les comentaba, el impacto de estos tres servicios en la cotidianidad de las personas. Pudimos ver que un 43% de los encuestados debieron modificar el tipo de alimentos que iban a cocinar en ese momento por no contar con agua, teniendo que ir a preparaciones más sencillas que dependieran menos del uso del agua. Esto fue, digamos, más acentuado en casos como Maracaibo y Caracas. O, por ejemplo, para el gas, como un 53% de los encuestados debió modificar
la forma en que iban a cocinar por no contar con gas en ese momento, siendo para este caso más afectados San Cristóbal y Barquisimeto. Y para el caso de la energía eléctrica, vimos como un 70% de los encuestados indicó que debió modificar su rutina cotidiana por fallas o interrupciones del servicio de energía eléctrica, siendo más afectados estas ciudades del occidente, en particular San Cristóbal y Maracaibo, donde un 89 y 88% de las personas encuestadas debieron modificar su rutina diaria por interrupciones del servicio eléctrico. Ahora bien, hacemos un paneo general también de servicios como el caso de telecomunicaciones para el Internet. El Internet se ha mantenido cerca entre el 37 y el 40% de acceso, siendo ciudades con mayores índices de penetración del servicio, casos como el de San Cristóbal, Caracas y Barinas, aunque en términos de calidad este es un servicio que cuenta con un 54% de valoraciones negativas. Y esto se debe a las interrupciones del servicio que presentan o que experimentan los usuarios. Por ejemplo, en términos generales, todo lo que es la gráfica inferior de la lámina, casi un 51% de los encuestados presentan fallas diarias del servicio de Internet, resaltando en especial de izquierda a derecha las ciudades de Barquisimeto, Barinas, Maracaibo y San Cristóbal, donde se evidencia un mayor índice de fallas de este servicio. Ahora bien, otro tema importante de las telecomunicaciones, el servicio de telefonía móvil, que es un servicio, o sea, cada vez más usado, que ha ido teniendo más penetración en comparación al servicio de telefonía fija e incluso en comparación a Internet en el hogar, por lo práctico de poder tener acceso al Internet desde un dispositivo móvil. Y este es un valor que en primera medida queríamos evaluar cuál es la penetración y uso del teléfono inteligente, porque es el principal medio de consumo de estos datos. Ahora bien, Punto Fijo puntea como la tercera ciudad con mayor número de personas con teléfono inteligente. En primer lugar Maracaibo, seguido de San Cristóbal y luego, como les mencioné, Punto Fijo. Y esto también en buena medida puede explicarse por sus situaciones fronterizas y tal vez mayor facilidad para lograr hacerse de este tipo de dispositivos. Ahora, en cuanto a nivel de calidad, vemos cómo comparamos para este servicio lo que es el servicio de llamada de voz versus el servicio de datos móviles, dos partes fundamentales del servicio de telefonía. Y como pueden ver del lado derecho superior de la lámina, cómo este servicio de datos móviles ha ido en detrimento y su valor de calidad que le dan los usuarios ha disminuido, no así en la barra azul, como pueden ver del lado izquierdo del servicio de voz. Y esto porque cada vez más se ha ido generalizando el uso de dispositivos inteligentes, pero además de plataformas de mensajería que dependen de datos móviles, como es el caso de WhatsApp y el uso de redes sociales, lo que ha ido congestionando la plataforma y genera, digamos, esa sensación de retraso que para los usuarios les da la calificación negativa del servicio. Ahora bien, y ya como nuestro quinto servicio evaluado, está el servicio de aseo urbano. Pudimos ver que un 65.5% de las personas en estas 10 ciudades están cubiertas por el servicio de aseo urbano y que tenemos que es el servicio con mejor valoración que tienen los usuarios. Un 62.2% lo valoran de manera positiva, pero ahora bien tenemos un 35.5% que sigue valorándolo de forma negativa y otro porcentaje de 33.9% que no está cubierto. Queríamos saber qué hacen las personas cuando falla o cuando el servicio no funciona de manera eficiente. Y los resultados lo que obtuvimos son los siguientes. Un 43% de los ciudadanos está trasladando los desechos a un botadero cercano a la comunidad, lo cual no es garantía de que estos tengan una disposición final adecuada porque no son sitios acondicionados para este fin. En segundo lugar, pues las personas que sencillamente lo colocan en la vía pública. Luego tenemos quienes pagan un camión, un tercero para que lo recojan, lo cual tampoco es una garantía de que esto va a llegar a un sitio adecuado. Y tal vez la opción más preocupante acá es este 17.6% que dice que la queman, porque esto es una práctica que tiene grandes implicaciones e impactos sobre la salud y el ambiente. Cuando lo vemos en la gráfica inferior, pues comparamos estas prácticas a nivel de cada una de las ciudades, vemos que casos como el de Caracas, Ciudad Bolívar, Barinas o Punto Fijo, es más común el trasladarlo a un botadero,
O vemos casos como los de Barcelona, Valencia o por la mar, donde la colocación en la vía pública es más generalizada, o bueno, casos como Barquisimeto, San Cristóbal, donde es más común la quema de los desechos. Ahora, ya para ir terminando, nosotros queríamos saber qué prioridad le dan las personas a la recuperación óptima de los servicios, un escenario en que estos empezaran a ser recuperados. Vimos que un 38%, y es la primera opción, 38% de los encuestados le dieron la prioridad a la recuperación del servicio de agua, seguido un 33% de cerca por el servicio de energía eléctrica, luego el gas con un 7%, telecomunicaciones con un 6% y aseo urbano con el 3% de las prioridades. Sin embargo, en el occidente del país, esta tendencia fue diferente. Casos como el de Maracaibo, San Cristóbal y Barquisimeto le dieron prioridad a la recuperación del servicio eléctrico, pero también porque son ciudades que han estado más expuestas a interrupciones y dificultades de cara a este servicio. De hecho, casos como el de Maracaibo fue en primer lugar la electricidad y luego el gas, solo en tercer lugar el agua como una prioridad al momento de ser restablecido en su funcionamiento. Luego, bueno, queríamos ver qué tan de acuerdo estaban las personas con estas afirmaciones. Por ejemplo, aumentar las tarifas de los servicios. Un 61% de los usuarios estarían dispuestos a aumentar las tarifas siempre y cuando estos mejoren en su desempeño. Privatización de empresas prestadoras de servicios. Un 56,7% estaría de acuerdo. O hacer cambios institucionales en estas empresas prestadoras de servicios. Un 77,2% estaría de acuerdo también con esta afirmación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nosotros de igual forma tenemos a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, boletines descargables o infografías en nuestras redes donde amplían mucho más esta información. Queríamos hacer un resumen y bueno, dejo espacio también para aquellas personas que van a presentar también el día de hoy, pero si necesitan ampliar o detallar en cualquiera de estos datos, pueden ingresar a nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, @observatorio BSP, tanto en Twitter como en Instagram. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio. De verdad, súper importante los datos que nos presenta el Observatorio Venezolano, bastante útiles para utilizar en discursos o en cualquier conversación que tengamos en el día a día para informar más allá a la gente de lo que puede ver de forma cotidiana. Ahora le damos paso a Manuel Sánchez de la Coalición Anticorrupción. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo tal vez voy a elevarme un poquito más de las cosas tan específicas que presentó Julio. Voy a pedirle apoyo a Rafael para el tema de la presentación, que no la veo. Ok, gracias, Rafael. Mi presentación va a tratar sobre el tema de cómo está vinculada la corrupción al impacto o el impacto de la corrupción en el manejo de las empresas que proveen servicios públicos. Nosotros tenemos una premisa fundamental, en la siguiente página, por favor, Rafael, donde hablamos que las empresas públicas, las empresas propiedad del Estado en Venezuela, se manejan con la filosofía de un modelo cleptocrático. ¿Qué quiere decir un modelo cleptocrático? Un sistema de gobierno en que el que prima o priva el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Es decir, que el modelo de gestión que caracteriza a todas las empresas propiedad del Estado y particularmente a las empresas públicas que prestan servicios están caracterizadas por un manejo cleptocrático, es decir, se va a robar en vez de prestar los servicios que está esperando la gente. ¿Cuáles son las palancas sobre las cuales se asienta este modelo cleptocrático? En primer lugar, un manejo
opaco y discrecional de la gestión, la realización de compras sin control, la generación de escasez para montar negocios paralelos para la importación de repuestos o en algunos casos de alimentos o en algunos casos de insumos para el sector agrícola o en algunos casos para repuestos para la prestación de servicios de agua o servicio eléctrico. La gestión centralizada, es decir, este modelo venezolano se caracteriza por tener un excesivo centralismo en la toma de decisiones y el manejo de las operaciones. Las relaciones que existen entre estas empresas públicas, prestadoras de servicios y proveedores y clientes corruptos. La existencia de funcionarios públicos con una cultura netamente cleptocrática. La colonización militar de la administración pública con personas o con militares que no están preparados para el manejo y para la prestación de los servicios para los cuales se han encomendado, el nepotismo y el amiguismo como criterio de selección de parte de los empleados que deben trabajar en estas empresas, y un elemento que afecta no solamente a las empresas propiedad del Estado, a las empresas de servicios públicos, sino a toda la sociedad, que es la inexistencia de separación de poderes en el país. Entonces, digamos, esta manera de manejar los servicios públicos y las empresas del Estado tiene un impacto, por supuesto, en los resultados. Y a continuación voy a presentar algunas de las problemáticas que nosotros hemos identificado que están asociadas al tema de la corrupción en las empresas públicas prestadoras de servicios, y me voy a referir al servicio eléctrico, al servicio de agua, al servicio de telecomunicaciones, al servicio de recolección y transporte y disposición de desechos sólidos y de gas doméstico. Por supuesto, y como lo aclaré al principio, yo voy a dar una visión más general. Julio hizo una mucho más particular que la que yo voy a dar, pero digamos son los problemas que nosotros hemos identificado que están relacionados con un manejo cleptocrático de las empresas propiedad del Estado. En cuanto al servicio eléctrico, ¿cuáles son las características principales que lo hacen, digamos, en el caso del sector eléctrico tenemos unos elementos que lo particularizan? En primer lugar, la desinversión que ha habido en los últimos años en ese sector, la falta de mantenimiento y el robo de los fondos públicos. Este último, luego de PDVSA, la segunda empresa propiedad del Estado con mayores casos y con mayores cantidades de dinero que se ha robado en el país, es el caso de Corpoelec. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Este manejo del servicio eléctrico. Un deterioro del servicio eléctrico producto de la mala gestión que jerarquiza la apropiación de los fondos públicos sobre los resultados. A pesar de que tenemos una demanda deprimida por la larga crisis económica, tenemos problemas de electricidad, y no solamente eso, sino que tenemos además instalada una capacidad que rebasa la demanda. Lo que pasa es que no funciona. Nosotros tenemos hoy en día aproximadamente 34.400 megavatios instalados, pero lo que ocurre es que casi todas las plantas de generación termoeléctrica no funcionan y se colocan por debajo de la demanda actual. El sistema está deteriorado en toda su cadena de valor. Cuando estamos hablando de cadena de valores, nos referimos a generación, transmisión, distribución y comercialización. Y principalmente, como ya lo dijo Julio, los estados más afectados son lo que se llama la cola del sistema, que son los estados Zulia, los estados andinos y los estados llaneros. En el caso del sistema de transmisión de 775 kilovatios, 400 kilovatios, 230 kilovatios, se presenta un severo deterioro que restringe no solamente, o sea, que no tenemos solamente el tema de la generación eléctrica, sino que también tenemos problemas para transportar esa energía que se genera hacia los centros de demanda.
El alumbrado público en muchos centros urbanos y zonas se caracteriza por instalaciones deterioradas, con muchos puntos de luz apagados. La comercialización, que se refiere a la parte de atención al usuario, medición, facturación y cobranza, está abandonada, y eso viene acompañado de unas tarifas insignificantes que explican los bajos ingresos y las elevadas pérdidas no técnicas que suponen el 40% de toda la electricidad. Es decir, hoy en día, de la electricidad que llega a la población, cerca del 40% son pérdidas técnicas, muchas de ellas por robo de electricidad. Ahora, ¿cómo se originó esto? Bueno, esto empezó cuando el ya fallecido presidente Hugo Chávez legisló directamente en materia eléctrica, habilitando a la Asamblea Nacional, habilitado por la Asamblea Nacional y mediante decreto de emergencia, lo cual desató primero, bueno, la formación de Corpolec, lo que hizo desaparecer a todas las empresas privadas que venían prestando un buen servicio en Venezuela, y centralizando todo lo que es la prestación del servicio eléctrico en Corpolec, con altísima discrecionalidad. En la evaluación que nosotros hemos hecho sobre el servicio eléctrico, hicimos una evaluación de 40 proyectos que se han ejecutado en los últimos 20 años, o que se han ejecutado, no, que se han tratado de ejecutar durante los últimos 20 años. Nosotros hemos encontrado que de los 40 proyectos que analizamos existe un sobreprecio. Algunos de ellos ni siquiera se han terminado y ya tienen sobreprecio de aproximadamente $23.000 millones. Y como si esto fuera poco, para concluir el tema del sector eléctrico, tenemos una ley eléctrica en la actualidad, socialista y centralizada, que impide la participación privada en dicho sector. En cuanto al caso específico de Falcón, no voy a referirme a Punto Fijo, aunque yo estuve en Punto Fijo en febrero y viví en carne propia el deterioro de los servicios públicos. El caso eléctrico, de los 4 días que estuve en Punto Fijo, todas las noches se fue la luz eléctrica. Pero, digamos, lo que quería destacar es que en el caso particular del Estado Falcón se propuso, se dijo que se iba a ejecutar el famoso parque eólico de Paragoná, que tendría una capacidad de 18.500 megavatios, los cuales estaban prometidos para el 2011, ya estamos en el 2020 y todavía el parque eólico no funciona. Yendo ahora al servicio del agua, básicamente el suministro de agua es ineficiente. Cerca del 82% de la población tiene un servicio de abastecimiento de agua discontinuo, el 82% de la población. Y solo el 18% tiene un servicio confiable. Los embalses que permiten el abastecimiento de las principales ciudades, por ejemplo Caracas, Maracay y Valencia, se encuentran altamente contaminados, lo cual afecta directamente la calidad de vida del agua que ellos surten. Fíjense ustedes que nosotros teníamos antes de la llegada del chavismo, del llamado chavismo al poder, nosotros teníamos 81 embalses, ¿ok? Sin incluir los diseñados para la generación eléctrica, o sea, embalses cuyo fin fundamental era suministrar agua a los ciudadanos. La mayoría de ellos han sido bastante, estos años de gestión chavista, han sido fuertemente abandonados. Y además, no solamente los que existían han sido abandonados, sino que además solamente se han creado 2 en 20 años, que son la ampliación del diluvio en Perijá y la reparación del Guapo en el estado Miranda. El servicio de abastecimiento a hospitales y centros de salud, universidades, aeropuertos, instituciones públicas, es bastante deficiente. De hecho,
la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar han estado cerradas por algún tiempo por el tema del agua. Además del tema del agua potable, tenemos que el 5% de las aguas servidas son tratadas, es decir, el 95% de nuestras aguas servidas no son tratadas. En Venezuela hay que mantener y rehabilitar, según nuestro amigo Norberto Bauzón, que nos apoyó en la realización de esta investigación, hay que rehabilitar y mantener una red de tuberías de aproximadamente 30.000 metros de longitud en aguas blancas y aguas servidas. Hidroven y las empresas hidrológicas regionales que están vinculadas al manejo del servicio de agua potable y de saneamiento están prácticamente quebradas y desprofesionalizadas. Una buena parte de los profesionales que trabajaban en estas empresas se han ido a otros países producto de los sueldos, de los malos sueldos y la pésima gestión que caracteriza a estas empresas. Las tarifas, al igual que en el tema eléctrico, no cubren los costos del servicio. Existe un déficit también de las inversiones para la rehabilitación y nuevos proyectos de obra de almacenamiento, es decir, de embalses, también para transporte, distribución, tratamiento y saneamiento. Y los sistemas de comercialización, al igual que en el caso del servicio eléctrico, se encuentran totalmente abandonados. El ministerio responsable del sector, de este sector, ha tenido en 19 años 15 ministros. 15 ministros. ¿Cuáles son los casos de corrupción más resaltantes que nosotros investigamos? El proyecto TUI 4, con el cual se esperaba abastecer una buena parte de Caracas, y un proyecto que tiene una relación directa con Punto Fijo y con todo el estado de Falcón, que es el proyecto del acueducto bolivariano de Falcón. En este caso hubo un convenio con una empresa china, se pagó ese proyecto a través del fondo chino. Se dijo desde un principio que ese sitio debería haberse acondicionado para poder suministrar agua potable, pero así todo se llevó a cabo la obra, pero no funciona por las condiciones de ese embalse y porque desde el principio hubo errores de diseño. Ahí se perdieron esos reales por ahora. En cuanto al servicio de recolección de residuos y desechos sólidos, el cual está caracterizado por el desorden, la incompetencia y el incremento de los daños ambientales, nuestra gestión de basura, si la comparamos con otros países, es bastante pobre. Nosotros básicamente en Venezuela nos dedicamos a solamente a la disposición inicial, a la generación de la basura, al transporte y a la disposición final. No pasamos ni por procesos de recolección adecuados, ni por procesos de reciclaje que existen en otros países del mundo. Es decir, nosotros estamos, desde el punto de vista de recolección de residuos y desechos sólidos, estamos prácticamente en pañales. Y en los últimos años esta situación se ha empeorado y ya veremos algunas cifras al respecto. El negocio fue sustentable hasta el 2002, sobre todo en algunos municipios donde había operadores privados. Bueno, pero en el año 2002 se congelaron las tarifas de los servicios públicos, agua, electricidad, comunicaciones y basura, lo cual generó un caos financiero, no solamente en las empresas privadas que prestaban el servicio, sino también en las empresas públicas que también lo prestaban, porque los costos se incrementaban, pero los ingresos no se incrementaban. Nosotros en Venezuela apenas tenemos, y esto tiene que ver con lo que señalaba al principio, apenas tenemos 2 estaciones de transferencia formales. 2 estaciones de transferencia formales. Una en Las Mayas, en el área metropolitana, que funciona a veces y solamente para el municipio Libertador, con lo cual los transportes de basura desde otros municipios de Caracas se ven en la obligación de ir hasta el vertedero de disposición final, lo cual tiene un impacto directo sobre la caída de la frecuencia en la recolección de basura. Y la otra planta está ubicada en Maturín, estado Monagas. Ambas plantas se encuentran totalmente colapsadas.
La capacidad de recolección va en declive. En el año 98 nuestra capacidad de recolección era de 87%. Y últimamente la capacidad de recolección de basura a nivel nacional es del 75%. Las inversiones del sector son prácticamente inexistentes y el 72.2% de los municipios tiene una fuerte contaminación por el tema de la disposición inadecuada. Tenemos, tanto así que tenemos 400 vertederos fuera de ley, es decir, sin las condiciones mínimas ambientales para que en ellos sea depositada la basura. Y además se ha incrementado los que se llaman los segregadores de basura, que son aquellas personas que ustedes pueden ver, han visto en algunas fotos, que trabajan en los vertederos de basura recogiendo objetos que ellos pueden ingresar luego al mercado. Muchos de estos vertederos de basura han venido siendo controlados por los llamados colectivos, especialmente en Caracas. Y en el estado Falcón existe una situación muy crítica que, además de afectar el turismo, es un problema de salud pública, que es la disposición de los desechos sólidos, porque en el estado 25 municipios en los 25 municipios del estado se contabilizan más de 60 vertederos a cielo abierto, es decir, que no representan o no cumplen con las condiciones mínimas ambientales. En cuanto a los servicios de tecnología de información y comunicaciones, si bien es cierto que en la prestación de este servicio no ha habido robos destacables, como así lo caracteriza el sector eléctrico, el sector de agua, sí ha habido una fuerte caída de la inversión, una desmejora de la calidad y además, desde el punto de vista del bloqueo y la censura a medios digitales. CanTV, no sé, ustedes a lo mejor no están familiarizados con el tema, con el negocio de telecomunicaciones, pero CanTV es la empresa incumbente. Eso quiere decir que es la empresa por donde pasan, que controla la mayor parte de la red de telecomunicaciones y por lo tanto todos los servicios de telefonía móvil, telefonía fija e internet pasan por la red de CanTV. Y si esa red no funciona bien, el resto de los operadores tampoco pueden prestar un buen servicio. Bueno, la inversión ha caído drásticamente, casi en un 80% en los últimos años. Existe una baja calidad en los servicios de telefonía fija y celular, baja calidad y limitada cobertura de internet. Más del 40% de nuestra población no tiene acceso a los servicios de internet. Existen multas desmedidas y cierres arbitrarios de emisoras de radio, estaciones de televisión y páginas web, bloqueos técnicos por razones políticas de internet, rezago también, al igual que en los otros servicios de las tarifas, vandalismo y robo de la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente cables de cobre y fibra óptica. Y además, nuestros hospitales e instituciones educativas, además de la falta de agua que ya describí anteriormente, tienen una falta de conectividad a los servicios de internet, que son una herramienta importantísima en la prestación del servicio de telecomunicación. El servicio de larga distancia nacional solamente lo presta la CanTV, no existe roaming internacional hoy en día, y Venezuela está entre los países que ofrece la peor velocidad promedio de conexión a internet. En el estado Falcón lo pude vivir en carne propia, en Punto Fijo concretamente, pude observar además de, bueno, de lo que pasa en todo el país sobre los servicios de telecomunicaciones, pude observar una pésima calidad de todas las operadoras de telefonía celular. En cuanto al gas doméstico, la falta de inversión, la falta de mantenimiento y la escasez de bombonas han tenido un impacto muy importante en el deterioro de este servicio, producto de, como dije al principio, de un manejo, de un modelo de gestión basado en la cleptocracia, que se preocupan más por el ingreso y
y el robo que de la prestación de los servicios. Hay una insuficiencia de gas natural, metano y propano a escala nacional, fallas en los sistemas de suministro de gas doméstico a nivel nacional, en el servicio de distribución y tubería y por bombona por falta de inversión y mantenimiento, deterioro de la infraestructura de distribución de gas metano. El gas metano es el gas que llega por la red doméstica, pero principalmente en el estado Zulia. O sea que como si fuera poco el tema eléctrico en el estado Zulia y el tema del agua, también se le une a un país, a un estado petrolero y productor de gas, el tema de el deterioro de su infraestructura de distribución de gas por tubería. Los precios y las tarifas vigentes no hacen viable el negocio. Existen malas praxis operativas por falta de capacitación del personal e insuficiencia de personal calificado. Existe un rezago tecnológico de la industria del gas. Esto no es nuevo. Venezuela siempre ha dado prioridad a la producción petrolera. Esperemos si hay un cambio político en el país que se le dé tanta importancia a la producción de gas como a la producción petrolera. En el estado Falcón, por ser una zona gasífera y petrolera, en años anteriores se realizaron inversiones en dólares con el objetivo de mejorar este servicio. Sin embargo, hoy las infraestructuras de gas están devastadas y aunque no lo crean, hoy en día el consumo de gas del estado Falcón viene desde el estado Suárez. Por último, y para finalizar, ¿qué pensamos nosotros cómo podría cambiar esta situación en las empresas públicas prestadoras de servicios? Creemos que deberían basarse, bueno, primero establecer una política de privatización para que en algunos casos ellas pasen a formar parte de una competencia entre empresas públicas y privadas, pero en el caso de las empresas públicas que queden, deberían caracterizarse por un modelo de gobernanza que debería tener los siguientes principios para que no ocurra lo que viene ocurriendo hoy en día. Los principios del modelo de gobernanza que hoy en día se utilizan a nivel mundial para las empresas propiedad del Estado son, en resumen, lo siguiente: manejo transparente y rendición de cuentas de las empresas en manos del Estado, tener juntas directivas autónomas de las decisiones políticas, gestión descentralizada de sus empresas, descentralizada, control y participación ciudadano, muy importante, muchísimo peso del control ciudadano en la gestión de estas empresas, relación transparente, pública y con información permanente de la relación con los proveedores y con los clientes de estas empresas públicas, montar sistemas anticorrupción, y las empresas públicas deberían tener principios económicos parecidos a la empresa privada, es decir, principios que garanticen su competitividad, es decir, que sean competitivos en precio, calidad y oportunidad, y que además sean sostenibles económica, financiera, social y ambientalmente. Bueno, hasta aquí llegué yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Aprovecho el momento para presentarme. Mi nombre es Elaine Gómez y formo parte de Un Mundo Sin Mordaza. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en la videoconferencia. Al final de la ponencia de Agustina vamos a contestar sus dudas, ya sea Julio, ya sea Manuel o Agustina. Ahora los dejo con Agustina Domínguez de Creemos Alianza Ciudadana. Ok. Hola, buenos días. Agustina Domínguez, Creemos Alianza Ciudadana. Somos una plataforma de activación ciudadana
la oportunidad de organizarnos y de articular como ciudadanos para un país diferente, es el país que viene, ahora viene de todas, un país con bastantes cambios. Para un cambio de la calidad de vida, los ciudadanos tenemos que hacer acto de presencia dentro de nuestro país. Como paso número 1, nosotros orientamos a la ciudadanía sobre la necesidad de asumir acciones y organización de alternativas que nos permitan fortalecer el rol de los liderazgos sociales. Ayudamos a proveer modelos de organización y de contenido para las propuestas y para las protestas y para activarnos a nivel de calle. En Creemos Alianza Ciudadana, sentimos la necesidad de que en un nuevo orden de ideas se puedan activar los ciudadanos, porque debemos formar parte tanto de las organizaciones civiles como políticas y asumir roles de agentes de cambio para convenir un gran acuerdo nacional que sea incluyente. Ya de hecho, en este momento, las iglesias de todas las creencias en esta semana publicaron, de hecho, que se organizaban juntas para promover el cambio. ¿Okay? Tenemos que concatenar las acciones que hacemos y tenemos una urgencia política y económica que ahora también se traduce en una urgencia de salud que debemos afrontar. La emergencia social y debemos dar piso al futuro, asumiendo un reto de trabajo en construcción de un país distinto, donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, que es un deber que nos toca asumir. La restricción de nuestros derechos naturales, el Estado es el único que nos los restringe, pero nosotros estamos en la obligación de exigir su restitución. Como ciudadanos jugamos un rol definitivo para que ese cambio aparezca. Y no sé si puedes poner la imagen de mi presentación, Rafael. La busco. Ubicarlos en un sistema político y en un esquema de cambios políticos propuesto para convertirlo en un sistema nuevo. El sistema es lo que está dañado, el sistema que propone el Estado, porque ¿cuál es el problema actual al que nos enfrentamos? Es a un modelo o sistema que no funciona. El sistema actual ha roto con la normalidad de la vida cotidiana y la falta de inversión en servicios y la presión generada a la economía ha disminuido la calidad de vida de los venezolanos. En este momento, inclusive, nos enfrentamos a un problema mayor. Es posible que haya el retorno del bachaquero a nuestro sistema alimentario y que la situación aún se torne mucho más difícil, por lo que el ciudadano es urgente su organización para crear planes de emergencia que, aunque posteriormente deban cambiar, el ciudadano debe ser quien lo proponga antes de que llegue la situación grave al país. Los venezolanos hemos quedado totalmente dependientes de un gobierno y esto no va a cambiar si no cambia hoy. Los gobiernos se van readaptando y si el ciudadano no se activa, seguiremos enganchados en un sistema, que es lo que debemos cambiar. El ciudadano no puede continuar siendo un actor pasivo de la política, que no es necesariamente pertenecer a un partido político sin criminalizar a los partidos políticos, porque ellos también tienen su rol. Y debe pasar a ser un actor activo, valga la redundancia, porque es el actor más importante dentro de la sociedad. El ciudadano es y debe ser el centro de la política en sí. No puede existir la creación de políticas públicas que nos afecten si nosotros no estamos dentro de esa propuesta y acercamos al mayor volumen de la realidad la propuesta que se debe hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiar un sistema. Necesitamos cambiar el país y esto pasa porque nosotros estemos allí para que los cambios se parezcan a nosotros. Trabajar en la confianza y la reconciliación de todos los ciudadanos, porque nos guste o no, quienes piensan diferente van a seguir
a nuestro lado y muchos de ellos inclusive pertenecen a nuestras familias, por lo que debemos buscar una reconciliación y trabajar en el derribamiento de muros y la construcción de puentes que nos acerquen a que la realidad de una persona y la realidad de otra se parezcan más. Ejemplo tenemos, los servicios públicos es un espacio de unión en el que nosotros podemos intervenir, pero que además todos los necesitamos dentro de la misma forma. Acá conocemos que todo el mundo se queja, es decir, no se queja un venezolano por un lado y un venezolano por otro. Y si nos organizamos y nos articulamos, podemos crear un músculo o tejido social fuerte para hacer acto de presencia en los cambios que el Estado necesita tener y la modificación del sistema que hoy día vivimos. Nos tenemos que articular en la exigencia de que el sistema hídrico funcione, de que el sistema eléctrico funcione, de la defensa de nuestros derechos humanos. Nos tenemos que activar en todas las áreas, nos tenemos que activar para eliminar la corrupción, porque el país está sumido en corrupción. ¿Y dónde nos conectamos para que nos activemos de esta forma? En nuestros valores. Recordando nuestros valores y buscando en qué me parezco al ciudadano que tengo al lado con el que yo me pueda integrar en un cambio. Esto no pasa por colores políticos, esto pasa por el ciudadano en sí, el país en sí y los derechos que tenemos y lo que de verdad merecemos. Nuestros valores nos hacen parecernos y cuando defendemos los valores de uno y los valores de otras personas, hacemos que el punto de coincidencia sea el bien común. Los ciudadanos debemos manejar un nuevo lenguaje porque no somos opositores, oficialistas, no somos chavistas, no somos Guaidó lovers, somos o demócratas, somos ciudadanos, nos gusta y creo que coincidimos todos en que nos encanta un país libre, porque apenas intentamos hacer un cambio, buscamos ir hacia países libres. Nosotros debemos defender los derechos humanos y derechos humanos tenemos todos, absolutamente todos. Y si queremos tener un país de calidad, debemos hacer actos de presencia. Para vivir en un país de bien, en un país normal, que es lo que se supone aspiramos y queremos todos, debemos trabajar juntos. Los servicios públicos es un eje de encuentro, tanto para quejarnos como para cambiar el sistema. Nuestro problema, como le está poniendo la lámina, es el sistema, por lo tanto debemos trabajar en ese cambio que tanto meritamos. Bueno, gracias, pero hemos llegado al final de mi presentación porque la mía era cortita. Sin embargo, les ofrezco nuestra plataforma, Creemos Alianza Ciudadana, es una plataforma de encuentro ciudadano para hacer las cosas diferentes desde el conocimiento de la política, más allá de la pertenencia a un partido. Están invitados todos a formar parte. Pueden seguirnos en @creemosalianzac en Instagram y en Twitter o @tertulia con el nombre de cada uno de nuestros estados. Estamos en 12 estados y pueden seguirnos por esa vía. Bueno, muchísimas gracias. Ya mi presentación hasta aquí llega y cualquier cosa que quieran conocer sobre la organización ciudadana o sobre dónde funcionamos, pueden notificarnos por esta vía en este momento y le daremos información cuál es el centro más cercano de Creemos Alianza Ciudadana. Muchísimas gracias y gracias a la gente del observatorio por invitarnos constantemente a esta charla. Muchísimas gracias, Agustina, por tu intervención. No hay preguntas el día de hoy en el chat, así que supongo que a todos les ha quedado muy clara la información que fue presentada el día de hoy. Nuevamente se le agradece a todos los participantes por llegar hasta este punto del foro y espero que haya sido de su agrado todo lo que fue presentado el día de hoy. Bueno, Elaine, sí, muchísimas gracias. Muy cierto lo que acabas de comentar. Y bueno,
primero que nada, gracias a todos los que se unieron y participaron para recibir información. A Manuel y Agustina. Manuel, dijiste en un principio que no ibas a entrar en tanta especificidad, pero la verdad que la información que pudiste aportar fue muy valiosa, me pareció de muchísimo interés y muy complementaria a lo que presenté inicialmente. De verdad que me parece que pudimos, digamos, transmitir una idea bastante acertada de lo que es el tema de la situación de servicio. Agustina, gracias por darle esa transversalidad de la sociedad civil y la importancia y el enfoque que tiene poder empoderarse, lograr empoderarse desde el punto de vista ciudadano. Bueno, de verdad que muy agradecido, muy satisfecho con la actividad y bueno, esperamos que podamos reunirnos pronto y poder también hacer actividades similares, no solamente desde el punto de vista virtual, sino bueno, en físico, pero bueno, mientras tanto, esto ha sido una metodología que ha funcionado y que nos ha permitido llevar información a la gente. Así que bueno, me resta pues agradecer y despedirme hasta una próxima ocasión. Todo un placer, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre están presentes y no hemos dejado que nadie pierda la información por la pandemia. Gracias por invitarnos y bueno, a la orden permanentemente. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por haber dejado espacio para Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción en este foro. Ojalá, como dices tú, Julio, lo podamos repetir en todo el país y en vivo. Creo que es mejor y puede ser hasta más polémico. Y bueno, nosotros en Transparencia Venezuela seguimos a la orden para acompañar todo este tipo de iniciativas. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Chévere, muchas gracias.